Hola estudiantes, un cordial saludo. Espero que esta vez sí me funcione el video, no tengamos dificultades. Bueno, entonces nosotros tenemos establecido para este entregable, que tiene que ver con los capítulos 5 correspondiente a la metodología y capítulo 6 correspondiente al marco teórico. Y vamos a hablar de alguna manera de ellos en forma simultánea, o sea, no es un momento donde yo realice capítulo 5, paro un poco y continúo con los temáticos. Los capítulos 6 yo puedo trabajar de manera simultánea, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a revisar rápidamente qué es lo que pretendemos hacer a lo largo de ese trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las metodologías, tenemos que saber eso. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar? Aquí la guía nos propone entonces establecer el problema, los objetivos, ya los tenemos, y el marco teórico que sustenta el estudio. ¿Qué es lo que ocurre? Es que nosotros el marco teórico lo tenemos aquí dentro del capítulo 6, entonces por eso les decía que es de manera simultánea. ¿Listo? Y ese marco teórico, ¿qué es lo que busca? Conocer cuál es la problemática, cuáles son los antecedentes. Entonces vamos a mirar la metodología. Los métodos de investigación son tres métodos. Uno de información cualitativa que busca describir o explicar una situación que se está presentando en un lugar en otro. ¿Qué ocurre allí? Que hay una subjetividad del investigador para conocer ese otro camino o esa experiencia o esa percepción. Pero también están los métodos cuantitativos, que es demostrar a través de modelos matemáticos unas hipótesis que se tienen, y los métodos mixtos. Nuestro ejercicio va a ser con una metodología mixta. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de una información cualitativa, que es conocer qué está pasando en la empresa y todos esos procesos que hemos venido desarrollando con backing publicidad para resolver la situación. Entonces, en ese orden de ideas es mixto. ¿Y por qué cuanti? Porque nosotros vamos a tomar datos cualitativos cuando preguntamos, venga, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está con relación a la encuesta que diseñaron? Que entre otras cosas me parece que quedó muy buena y que podemos proceder con ella, porque pues por eso les decía que el camino rápido era utilizar esa encuesta de riesgo psicosocial que nos permitía a nosotros poder llegar con facilidad a las preguntas y no como detenernos en el diseño, porque diseñar un instrumento es un poco engorroso. Entonces, vamos a utilizar un método mixto. Casi todos los trabajos nuestros a nivel de CEIPA, como cuando se trata de plan de fortalecimiento, son métodos metodológicos mixtos. ¿Listo? ¿Qué es importante? Y aquí les voy a compartir un par de archivos para que ustedes igual hagan la citación desde el que yo les comparta o de otros que quieran buscar. Ustedes pueden buscar a través de la biblioteca, hablar de los métodos de investigación, citar a un autor y contar por qué vamos a utilizar el uno o por qué vamos a utilizar el otro. Lo siguiente, que ya lo hemos hablado, es relacionado con los métodos de recolección de información. Nosotros en este caso, vamos a hacer igual un método mixto, exploratorio y descriptivo. ¿Por qué? Porque vamos a explorar lo que nosotros entendemos que está pasando. Y lo vamos a hacer descriptivo a partir de ese instrumento que fue la encuesta, tanto la de los trabajadores como la encuesta semiestructurada que estamos validando con el gerente, ¿cierto? El gerente de la administración en este caso, para confirmar eso que nosotros creemos. No es probabilístico, no es hipótesis, o sea, si bien la hipótesis nuestra es que al establecer un área de talento humano va a mejorar el desarrollo de la compañía y va a soportar el crecimiento, pues no es una hipótesis realmente, porque cuando hablamos, digamos que la hipótesis o la pregunta de investigación vale, más los expertos que hablan de hipótesis, pues hablan de buscar métodos cuanti, y ahí es donde digo que simplemente nos llegamos a la conclusión, vamos a resolverlo, como lo dijimos en los objetivos, con estos caminos, más no tenemos que formular una hipótesis propiamente dicha. Luego vienen las fuentes de información. Igual, vamos a documentar cuál método de recolección vamos a utilizar y por qué y quién lo dijo. Incluso nosotros podemos referenciar la guía de plan de fortalecimiento, pero vale la pena indagar otros autores y complementarlo. Listo. Vienen las fuentes. Y las fuentes hemos dicho, fuentes primarias, las dos que estamos diciendo. La entrevista con el dueño y los datos que vamos a levantar en la encuesta de los trabajadores, que son los que nos permite hacer ese diagnóstico, que es uno de los objetivos. Porque recordemos que nosotros debemos tener coherencia entre esto que planteamos y los objetivos generales específicos, que al final y al cabo los objetivos que nos dicen qué es lo que queremos resolver, cómo lo vamos a resolver, que son los específicos. Y a partir de el método, la recolección, es que decimos ese paso a paso, esa guía para resolverlo. Listo, entonces cuando nosotros queremos elaborar un diagnóstico es a partir de la encuesta.
¿Qué tenemos? Entonces, esas son las fuentes primarias, las recolectadas allá en la fuente donde está la situación. Pero también hay otras fuentes secundarias. Y fuentes secundarias es toda la información que nosotros podemos recopilar que sea pertinente. En ese orden de ideas vale la pena nombrar como fuente secundaria lo relacionado con riesgo psicosocial para enlazar desde allí la encuesta. O sea, por qué utilizamos ese instrumento y de dónde lo tomamos. Tomamos del ministerio, etcétera, etcétera. Lo relacionamos, o sea, lo referenciamos. Aquí pues hay una descripción de cómo utilizar las fuentes por si tenemos inquietudes. Y hay fuentes terciarias. Las fuentes terciarias son aquellos informes pues, que no necesariamente están diciendo una resolución, sino fuentes terciarias en general, informes sobre por qué establecer, por ejemplo, para nuestro caso, el mejoramiento en el área de talento humano. Luego vienen las técnicas para recolectar la información. Entonces, las técnicas es el cómo, ahí sí, es una encuesta, es una entrevista, cómo es que hacemos nosotros el trabajo de campo. Yo empecé con ustedes de atrás para pues un poquito alterar el orden, digamos que aquí es la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros tenemos que anticiparnos, recordemos que tenemos un tiempo corto y no estamos, pues no estamos quietos, estamos dentro del plan de trabajo y estos capítulos se pueden desarrollar de manera simultánea. Una vez tenemos todo este capítulo listo que lo van a trabajar, como les digo, vamos a desarrollar el marco teórico. Y en el marco teórico, ¿qué es importante tener en cuenta? Realmente, ¿qué se sabe de ese problema que yo quiero resolver? ¿Qué se sabe? De hecho, en estructura de investigación, primero es el marco y luego la metodología, pero digamos que aquí igual tampoco interesa, es la guía de CEIPA y no tenemos ningún problema. Entonces en el marco uno sabe qué se sabe del problema, es decir, quién ha indagado, qué literatura hay sobre el marco teórico, cuáles son esos antecedentes, cuáles son esas bases conceptuales, cuáles científicas. Por eso nosotros aquí hacemos un rastreo de bibliografía para poder establecer qué encontramos. Y tenemos que plantear estrategias, ¿sí? ¿Qué podría ser? ¿Es una teoría? ¿Es la experiencia? ¿Son las dos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a compartirles un ejemplo de marco teórico que nos puede ayudar a ilustrar esto que les estoy contando. En este caso, tenemos un ejemplo de marco teórico donde habla la motivación intrínseca con respecto al trabajo, o sea, esas motivaciones adicionales que tienen los trabajadores. Entonces habla una definición que es la motivación en el contexto laboral, la importancia, luego vienen los factores de trabajo y empiezan a definir los factores de trabajo, porque esto es lo que se está indagando. Más no es hacer un glosario, ¿sí? No es un glosario, no es, aquí es donde lo tengo, no es un glosario lo que se debe tener a raíz del marco, no, yo voy a tener una recopilación de información que pueda apoyar al lector relacionado con ese trabajo que yo quiero indagar. Hasta aquí lo que les quería mostrar, ¿sí? Entonces, por eso es que nos basamos en datos que ya existen. Y viene dentro del marco teórico, entonces, que el marco puede ser conceptual, que son esos conceptos que ya dijimos, quién lo dijo, cómo lo dijo y por qué. Entonces hay que ir hilando las ideas nuestras con esas definiciones teóricas que ustedes han utilizado a partir de Chiavenato o varios autores, no hay problema, chicos. Es de Alberto Chiavenato. Yo no les voy a devolver el documento de este encuentro, porque yo tengo unos ajusticos que son de forma, pero no vienen en el caso, entonces no se los va a devolver, los socializamos en el encuentro siguiente. Sigan trabajando sobre su documento sin problemas. Viene otro que tiene que ver con el marco histórico. No vamos a trabajar nosotros marco histórico porque no es una teoría pues, que quisiéramos mirar. Tenemos también un marco jurídico legal, este se aplica para nosotros, acuérdense que hemos trabajado, en este caso hay un ejemplo de normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, porque es el ejemplo que se viene desarrollando, pues no es el único. Y podemos tener un marco contextual. Nosotros vamos a trabajar solamente con marco conceptual y marco legal. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros para el caso de nuestro proyecto. Entonces miren que esta parte, si bien es amplia, pues no es compleja. Entonces en este orden de ideas, por ejemplo, ustedes podrían hacer una distribución de las actividades que van a realizar. Lo pueden hacer perfectamente. ¿Qué es importante? Que esto no se nos vuelva después un rompecabezas que quién lo arma. No, ustedes van a tener un documento ojalá compartido para que ahí puedan hacer sus aportes. Eso es lo, digamos que es lo recomendado. ¿Listo?
Porque del marco, de marco teórico también vamos a tener la entabulación, interpretación, análisis de la información, que son los datos recopilados, pero eso será en otra fase. Entonces, miren que a la luz de nuestra programación, pues nosotros estamos acordes a esa propuesta que se tiene y vamos trabajando de manera simultánea. ¿Sí? No es que el paso 4 tiene que estar finalizado para llegar al encuentro número 5, no. Son fases simultáneas que ustedes pueden ir trabajando. Por otro lado, con relación al tema de los tiempos, yo no tengo problema, podremos acordar perfectamente trabajar los martes como ya he propuesto, incluso si quieren en la mañana también no hay problema. Estoy atenta a lo que ustedes resuelvan. Listo, entonces muchas gracias por su tiempo, disculpen todas las dificultades que he tenido esta semana, me pueden dar cuenta de cuando tengo unos cinceles y es producto de lo que les estaba contando. Gracias por su tiempo y estoy atenta a cualquier requerimiento. Listo.